Bueno, chicos, buenas noches a todos los que se incorporaron recién. Eh, bueno, quería dar esta clase como para quedarme con la tranquilidad de que eh, desarrollamos por lo menos la teoría del tema 8. Bueno, ahí recién habilité el tema en el aula virtual, así que ya pueden acceder también por ahí a los videos y el material que está ahí, que está interesante. Fíjense sobre todo los videitos que hay sobre filtración, que hay un material lindo ahí. Y bueno, ahora vamos a tratar de dar una explicación bastante rápida de este tema. No vamos a llegar a resolver problemas, lamentablemente, así que, bueno, nos vamos a quedar con eso. Voy a compartir la clase y voy a ir avanzando con eso, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, ahí está el PDF. ¿Se ve? Tema 8, filtración. Salí de la pantalla del Se video. vio por un momento y después se dejó de ver. Ahí, contenidos. ¿No? No. No. Bueno, vamos a vuelta. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahora sí. ¿Se sigue viendo? Sí. Ahora no. Ah, cuando, cuando le doy a ampliar a la pantalla se, se corta. Bueno, voy a tener que hacerla con la pantalla un poquito más chiquita. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a ver las generalidades de la filtración y algunos equipos de filtración a modo de ejemplo, no más, no. Siempre tienen que tener presente que pueden aparecer otros tipos de equipos, pero la idea es que ustedes tengan un conocimiento más o menos general de cómo funcionan y cuáles son los que se usan en la industria. Bueno, vamos a tener los tipos de filtros o aplicaciones. Esos serían los objetivos de esta primera parte. Bueno, la filtración, yo ya les había comentado en algún momento, es una operación
básica y es un caso especial de flujo de fluido a través de lechos porosos. O puede ser de una membrana, o sea. Y en general vamos a decir que es la separación de partículas sólidas que se encuentran suspendidas en un fluido, ya sea un líquido o un gas, digamos, de ese fluido. Y las partículas se separan usando un medio poroso donde quedan retenidas y ese medio poroso se denomina medio filtrante. Vamos a decir que se genera la fase separada que permite el paso del fluido sin sólidos o filtrado. En realidad, no, vamos a ser justos, no, se retienen los sólidos más grandes que el paso que tiene el medio filtrante. Si el paso del medio filtrante, si hay una partícula que tenga menor tamaño que el paso del medio filtrante, pasa, ¿sí? Y eso nosotros lo vemos en la potabilización del agua. Lo vieron ustedes en la planta de SAMSA. El filtro no te asegura que quede el 100% de sólido retenido. Te va a quedar retenido el sólido que no puede atravesar, digamos, que queda atrapado o retenido por ese medio filtrante. A otra salvedad, ¿por qué? Porque por ahí uno puede decir, asumir de que la filtración es perfecta y no necesariamente sea perfecta. Ya vamos a ver que no es así. Y por eso aparecen las membranas, pero el tema de membrana lo van a desarrollar particularmente en operación de transferencia de masa. Bueno, acá hay un esquema en donde nosotros vemos una suspensión, que en este caso es un líquido. El medio filtrante es esta franja más oscura que aparece acá. Y, digamos, vamos a tener un filtrado que va a salir con clarificado, por así decirlo, ¿sí? Acá hay un detalle de ese medio filtrante, que acá está el paso que yo le decía a ustedes. O sea, si las partículas son más pequeñas que el paso del medio filtrante, está la posibilidad de que se vayan con el filtrado. Pero, como sea, siempre vamos a tener un fluido o un filtrado que está más clarificado o con menor contenido de sólido que la suspensión, que ese es el objetivo de esta operación unitaria. Yo pongo acá el flujo líquido a través de una tela o un papel de filtro. Bueno, esto se produce debido al vacío en el extremo de salida, es decir, acá tiene que haber menor presión que acá. Entonces, esto ustedes lo pueden relacionar con el laboratorio, pero de hecho lo han trabajado mucho en la materia que tiene que ver con química, cuando han tenido que usar un papel filtrante, un papel de filtro, y necesitan separar el sólido de esa suspensión. En algunas oportunidades tienen que hacer vacío de este lado para que se pueda lograr la filtración, en el caso de utilizar una embuda de Buchner, ¿no? O si no, hacen la filtración directamente con la presión atmosférica y a través de un delta que justamente viene dado por la altura de la columna de fluido que está acá, en suspensión. Bueno, esto es bastante intuitivo y ustedes lo tienen bastante claro por el tema de haber trabajado ya en las químicas. Bueno, vamos a dividir los filtros en dos grandes grupos, los filtros clarificadores y los filtros de torta, ¿sí? Fíjense que acá vemos que en el primer caso el medio filtrante de alguna manera se ve que hay como una interacción entre la superficie del medio filtrante y las partículas de la suspensión que de alguna manera quedan retenidas sobre o internamente. Y cuando hablamos de filtros de torta, es este caso, que en realidad ya aparece acá. Fíjense que acá yo no lo enfaticé, pero el medio filtrante me va generando una deposición de sólido que yo voy a llamar torta. Esa torta también se comporta como un medio filtrante. Ya vamos a ver que inclusive eso se utiliza en los cálculos. Es decir, el mismo sólido que se va depositando acá va trabajando o operando como si se tratara de un filtro en sí mismo, ¿sí? Entonces a eso vamos a llamar filtros de torta. ¿Me siguen, chicos?
Hola, ¿están ahí? Sí, profe, se entiende. Dale, gracias. Porque por ahí estoy hablando solo hace 20 minutos, ¿viste? Bueno, medios filtrantes y ayuda de filtración. Los medios filtrantes en general permiten separar los sólidos de la suspensión y producir un filtrado razonablemente claro, que es lo que hemos definido previamente. Obviamente, si yo pretendo que tener una velocidad de filtración, digamos, admisible, los poros de ese medio filtrante no se deberían obstruir con facilidad para que justamente esa velocidad no sea demasiado lenta. Es lo que ustedes vieron en el laboratorio. No es lo mismo filtrar palitos de yerba mate, por ejemplo, una suspensión de palitos de yerba mate, que una suspensión de polo. La suspensión de polo realmente genera un taponamiento que hace que la velocidad de filtración sea muy lenta. El medio filtrante debería permitir la extracción de la torta, esa que se forma, sin dificultades y sin pérdidas, pensando que no se tiene que romper ni el medio filtrante, y que, bueno, esa extracción tiene que ser lo más, digamos, lo menos tortuosa posible, ¿no? Los medios filtrantes deberían tener resistencia física y química a los procesos a los que he sometido. Obviamente, yo no voy a usar un papel de filtro para un proceso industrial, porque, digamos, desde el punto de vista de la resistencia física, ese papel no cumple con esa función. Y bueno, obviamente no ha de ser excesivamente caro, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, un medio filtrante puede ser una tela de algodón, ¿sí?, que reúne bastante estas condiciones, ¿sí? Permite separar los sólidos, los poros se obstruyen o quizás forman una torta, pero el hecho de que sea una tela me permite un raspado hasta cierto punto, o rascado sin que se rompa el material, no como si se tratara de una hoja de papel, es decir, que tiene cierta resistencia física. Obviamente hay que ver qué es lo que estoy filtrando para ver si también es químicamente resistente. Y bueno, relativamente vemos que no es algo excesivamente caro. Obviamente que aparecen materiales un poco más desarrollados y complejos que cumplen la misma función. Digo una tela de algodón por poner un ejemplo que sea bastante más fácil. A veces es necesario trabajar con coadyuvantes de filtración, que lo que hacen es facilitar justamente la formación de esa torta, y que, digamos, ese medio se comporte como valga la redundancia, un medio filtrante, ¿sí? Vamos a ver que se puede hacer un recubrimiento previo antes de filtrar la suspensión, o añadiendo la suspensión antes de la filtración. Es decir, que yo puedo poner justo con la suspensión, por ejemplo, estas tierras de diatomeo de Kieselguhr, ¿sí?, celulosa de madera, asbesto. Bueno, el asbesto yo debería sacarlo porque ya es un material que no se usa. Y bueno, otros sólidos porosos inertes, que lo que hacen es formar quizás canales que favorecen tanto la retención de los sólidos como el flujo del filtrado. Obviamente voy a usar estos coadyuvantes de filtración cuando la torta no es el material que me interesa, ¿sí? Es decir, que si la torta es el material que se descarta, digamos, podría usarlo, porque si no ya sería una operación más en la que el sólido, digamos, que queda retenido, de alguna forma queda mezclado con ese coadyuvante de filtración. Tienen que pensar que, como siempre, cuando uno hace una operación de separación, que en realidad todas las operaciones unitarias lo que buscan una separación, puede ser que a uno le interese, en este caso, o el sólido que queda retenido o el filtrado que pasa. Por lo general, vamos a ver que lo que uno busca es clarificar la corriente de fluido, ¿sí? Pero no quiere decir que la torta por ahí en algunos casos no sea valiosa. Bien. Tipo de filtro. Profe, Sí. una consulta, no me quedó claro el coadyuvante ese. ¿Sería para aglomerar los sólidos, digamos, para juntar más los sólidos? ¿O para No qué necesariamente. Para lo que te hace el coadyuvante, te voy a volver para atrás porque entonces te muestro un esquema. Es esto, ¿ves? Porque vos formás una torta, ¿sí? El coadyuvante lo que hace, si yo te estoy hablando, por ejemplo, de fibra de celulosa, entonces vamos a imaginar que esto es el sólido que yo tengo que retener, pero las fibras de celulosa estarían acá entre medio. Entonces lo que te hace es favorecer la formación de la torta, ¿sí? Quizás
el medio filtrante, el medio poroso, tiene poros muy grandes, por así decirlo, y ese coadyuvante de filtración me forma, qué sé yo, un entramado fino que retiene las partículas finas, pero que también permite el paso del fluido sin que yo necesite una pérdida de carga muy importante. Entonces, lo que te ayuda es, por eso se llama coadyuvante de filtración, a formar la torta, ¿sí? Favorece al medio filtrante, pero también te favorece la circulación de fluido, ¿sí? Digamos como que tiene todas esas funciones, en pocas palabras, ¿sí? Particularmente cuando vos estás trabajando con partículas muy finas, ¿sí? Imagínate, yo te dije polvo de hierba, yo hago una suspensión de polvo de hierba y si yo filtro el polvo de hierba, suponete, voy a poner otro ejemplo, sobre un papel de filtro, esa filtración se hace muy lenta. Quizás al agregar un coadyuvante de filtración no te forma una capa fina de polvo acá, sino que te forma una capa un poco más gruesa, pero al ser un poco más gruesa, más alta, por así decirlo, con las fibras de celulosa atravesadas posiblemente, lo que hace es que sea más esponjosa y que te permita que la velocidad de filtración sea un poquito mayor a que si se tapelmaza todo acá bien sobre el medio filtrante. No sé si fui claro. Se entendió muy bien, sí. Bien. Entonces, no se olviden de esto porque esto es importante. O sea, tenemos por un lado... Ya. Bienvenida. ¿Seguimos? Entonces, por un lado, tenemos los medios filtrantes, que ya vimos las características que tienen que tener. Ya hablamos de las operaciones de filtración. Y aparecen estos coadyuvantes de filtración que tienen esas funciones que yo acabé de mencionarles a ustedes. Bien, ¿podemos avanzar? Como siempre, las clasificaciones son, digamos, clasificaciones que pueden venir de determinada bibliografía y que si ustedes se van a otra bibliografía pueden encontrar otras clasificaciones. Acá yo tomo esta como para que ustedes tengan una idea de tener un orden, por así decirlo, ¿no? Entonces, fíjense, tipo de filtros y una clasificación que tengan en cuenta que se pueden clasificar si la torta de filtrado sea el producto deseado o bien el líquido. Para mí, por lo general, les puedo decir que lo que uno busca generalmente es clarificar y separar el sólido y, por así decirlo, el sólido como que es el indeseado, ¿sí? Otra posible clasificación puede ser por el ciclo de operación, es decir, si se da por lotes, ¿sí? Es decir, que yo tengo que parar la operación, extraer la torta, perdón, por lotes yo tengo que parar y extraer la torta. Puede ser intermitente, que yo no necesariamente paro y extraigo torta, sino que, digamos, voy rasqueteando, por así decirlo, y de forma intermitente, o voy extrayendo la torta de manera continua a medida que se forma. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el laboratorio con un filtro de papel, estamos haciendo una operación por lote. ¿Por qué? Porque filtramos hasta que agotamos todo digamos, la suspensión, obtenemos el filtrado y bueno, en el filtro quedó el sólido retenido. Listo. No estamos raspando la superficie para aprovechar el filtro, por así decirlo. Pero ya vamos a ver operaciones en las que se va formando la torta y yo voy extrayendo de manera continua el sólido, que ahí sí el sólido puede ser de interés, en ese ejemplo, de la suspensión, y el filtro se sigue usando de manera continua. Podemos clasificarlos por filtros donde tenga que ver la fuerza impulsora, en este caso hablar de filtros de gravedad, donde el líquido simplemente fluye debido a una carga hidrostática, o yo aplico una presión o vacío para incrementar la velocidad de flujo. Acá también, si vamos a un ejemplo muy sencillo con el que ustedes están familiarizados, de nuevo, la filtración en el laboratorio, cuando yo trabajo sin hacer vacío, serían los filtros de gravedad o una filtración de gravedad. Y si uso un filtro de Büchner, ¿sí? Donde generalmente usamos
las trompas de vacío, generábamos una depresión y por lo tanto una aspiración que me hacía pasar más rápido, aumentaba la velocidad de filtración. También puede haber una clasificación en tipo basada en la colocación mecánica del medio filtrante, ¿sí? La tela filtrante puede estar en serie, puede estar en forma de placas, puede estar como hojas individuales o sobre cilindros giratorios que penetran la suspensión. Esto, por ejemplo, vamos a ver que este último ejemplo son justamente filtros continuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy sumergiendo el filtro en la suspensión, se deposita una torta y voy rasqueteando la torta de manera continua. Raspando, vamos rasqueteando. Vamos a usar una palabra un poco más elegante. Bueno, entonces hay una procedura de clasificación en la que nosotros vamos en base a eso, vamos a hacer una descripción de los filtros. Un ejemplo de filtro es el que ustedes vieron en la planta de agua potable, que son los que usan medios granulares y trabajan a presión. Yo acá pongo algunos ejemplos, unas imágenes que son, estos son los filtros que en realidad se usan en las piletas de natación, digamos. Cuando ustedes vieron que en las piletas de natación se hace un tratamiento muy similar al de la potabilización del agua. Se pone se regula el pH, se agrega un floculante, ese floculante genera la aglomeración de las partículas adquieren peso suficiente y sedimentan. Ese sedimento queda en el fondo, mejor dicho, está en el fondo, y uno puede aspirarlo y hace entrar a estos sistemas que lo que hacen es retener esos sólidos y reingresa el agua, puede reingresar el agua limpia, ¿sí? O yo puedo abrir el circuito y que se vaya el agua directamente y no tenerla en cuenta. Pero por una cuestión de ahorro de agua, utilizar estos filtros. Y a veces directamente las piletas trabajan con unos sistemas de filtración automática que tienen un timer que se enciende en determinado horario y filtra el agua. Entonces, todos los posibles sólidos que tienen suspensión quedan retenidos en estos filtros. Estos filtros también tienen un sistema de retrolavado, ahora vamos a verlo, pero el principio de funcionamiento es que el medio filtrante no es una malla, sino que se trata de sólidos, ¿sí? De partículas, o mejor dicho, de un lecho poroso, de un lecho de sólidos, ¿sí? Generalmente debajo están las partículas más grandes y encima están las partículas más pequeñas. Entra el líquido a la suspensión, atraviesa ese lecho de sólidos porosos, quedan retenidos los sólidos en la superficie de este medio y sale el líquido clarificado. Fíjense que acá dice placa perforada granulada, que es donde se apoya el material que se utiliza como filtro. Bueno, se habla de una o más capas de partículas sólidas soportadas sobre esa rejilla. Generalmente se usa para tratamiento de grandes flujos de suspensiones muy diluidas. Esto es importante, ¿ven? Como en el caso de la potabilización del agua. Es un excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque ya se hizo la floculación, hay una sedimentación en el equipo y lo que pasa de esa operación, digamos, tiene partículas, pero es una suspensión bastante diluida, ¿sí? Se opera hasta que el flujo se reduce, ¿sí? ¿Por qué? Porque se forma una torta acá que me reduce el paso de filtrado, ¿sí? Y se detiene el proceso y se procede al retrolavado con generación de fluidización inclusive. Entonces tiene que imaginarse, a ver si tengo un esquema acá, vamos a imaginarnos esto. Entra la suspensión, se filtra, se forma una torta, hasta que en algún punto hay un delta P que me está indicando que el filtro está colmatado, entonces paro el proceso en este sentido y lo que hago es un proceso en sentido inverso, es decir, inyecto agua hacia acá, ¿sí? Ya entienden muy bien ustedes lo que es una fluidización, las partículas del lecho poroso se levantan, obviamente las partículas más finas van a ser arrastradas, ¿sí? Con el líquido de limpieza, y una vez que se termina el proceso, uno corta ese flujo y este lecho se vuelve a depositar, obviamente con las partículas más pesadas en la parte más baja y las partículas más livianas en lo más alto de este lecho de sólidos
¿Está? El flujo a través de este filtro de medio granular o de arena, pongo acá, ¿sí? Se puede calcular usando la ecuación de Ergun, ¿sí? Esto me parece re interesante, ¿por qué? Porque nosotros ya estudiamos esta ecuación y lo que justamente, o para lo que justamente me sirve esta ecuación, si ustedes hacen un poquito de memoria, es para determinar la calidad de presión justamente en ese lecho. Las mejores aplicaciones de este tipo de filtros para la potabilización de agua y aguas residuales. Bueno, yo les mencioné acá que este filtro acá, esta foto, es de un sistema de filtración de una pileta de natación. Así que estos son los filtros que ustedes generalmente ven relacionados con las piletas. Bueno, este es un filtro que sí que es más a nivel industrial, que es el filtro de prensa de placas y marcos. Perdón, ¿quedó claro lo anterior o alguien necesita alguna aclaración? ¿Están ahí? Sí, profe, se entendió. Bueno, perfecto. Avanzo entonces. El filtro de prensa de placas y marcos, lo que tiene son, a ver si se entiende, esto es un corte, vamos a ver si tengo una mejor foto acá. Sí. Lo que tiene es, esto es un corte transversal del equipo y acá yo tengo un marco sobre el que se cuelga un medio filtrante, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo el medio filtrante sobre esta parte negra sería el marco. A ver, voy a amplificarlo. Entonces, esto sería el marco, ¿sí? Y entre el marco y este espacio acá hay un medio filtrante, ¿sí? Generalmente una tela. Acá está la entrada, como ven, la entrada de la suspensión ingresa y es forzada a atravesar ese medio filtrante y el filtrado es conducido por conductos hasta acá donde sale como un líquido clarificado. Obviamente no tengo un solo marco, sino que tengo varios marcos, ¿sí? Y varios medio filtrantes, con lo que se me va formando una torta de forma interna, ¿sí? Entre marco y marco, en este espacio en blanco, se va formando la torta del sólido que yo estoy reteniendo. Y en algún momento yo tengo que parar esta operación. ¿Por qué? Porque ya es tan gruesa la torta que yo tengo que trabajar a presión acá, ¿sí? Entonces, la presión que tengo que hacer, digamos, muy alta para producir la filtración y me doy cuenta por la caída de la velocidad del flujo de salida de el líquido clarificado. Bueno, entonces consisten en placas de marco alternado con una tela filtrante a cada lado de las placas. La suspensión se alimenta en la prensa. ¿Por qué se llama filtro prensa? Porque obviamente acá, fíjense que aparece un tornillo. Yo voy poniendo marco, medio filtrante, marco, medio filtrante, marco, medio filtrante, y esto va prensado, en este sentido, va apretado. ¿Por qué? Porque al hacer presión acá, lo que hace esto tiende a empujar y a que se escape. Entonces, acá lo que yo evito es que se me escape por acá. ¿Sí? Entonces, por eso se llama filtro de prensa y marcos. Se bombea en la prensa y fluye a través del conducto interior de cada uno de los marcos abiertos. Obviamente, acá tiene el sistema de conducción del líquido filtrado, ¿no? El filtrado fluye entre la tela filtrante y la superficie de la placa, es decir, en ese pequeño espacio que se ve acá rugoso, ahí fluye, pasa y se recolecta acá, ¿sí? A través de esos canales, y los sólidos se acumulan como torta en los marcos, que serían estos espacios en blanco, ¿no? La filtración continúa hasta que los marcos quedan completamente llenos de sólido, lo que en la práctica se observa como una caída de presión definida. Estos equipos son utilizados para altas concentraciones de sólidos, bajos caudales, y se aplican en la industria de alimentos. En los tamaños de las placas, porque nosotros estamos viendo un corte transversal, las dimensiones pueden ser de entre 6 a 78 pulgadas de lado, es decir, de entre 25
de entre 15 y sería, a ver, 40 sería un poquito más, entre 15 y casi 2 metros de lado de los marcos. Son cuadrados, ¿no? Y fíjense que incluso las operaciones de trabajo pueden llegar hasta las 70 atmósferas. Realmente es muy importante las presiones que se aplican. Bueno, acá se ve en mayor detalle, ¿sí? Siempre lo que está en línea punteada es el medio filtrante. ¿Lo ven? O sea, lo que aparece en negro es el sólido, es digamos el marco, y generalmente lo que aparece en línea punteada acá sería el medio filtrante. Obviamente, entre el medio filtrante y acá, entre el medio filtrante y el marco, ya está el filtrado, digamos, el material filtrado, el fluido filtrado, y entre dos medios filtrantes se produce la torta. Acá ven un detalle de los marcos, ¿sí? Un esquema en realidad de los marcos, por eso yo les decía que son cuadrados, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de equipos? Si bien trabaja a bajos caudales, yo puedo ampliar la capacidad de filtración añadiendo cada vez más marcos. Obviamente, estos rieles tienen que estar diseñados de manera tal de que yo pueda añadir, qué sé yo, 10, 20, 30, 40, 50 marcos y así también medio filtrante. Una vez que el proceso se termina o se alcanza esa sobrepresión que ya no me pasa más el líquido clarificado, esto se afloja, se desarma marco por marco, se desarma medio filtrante por medio filtrante y se vacía esa torta. O sea, es una operación discontinua, ¿sí? Porque si bien está un tiempo trabajando, yo tengo que parar el equipo, vaciar las tortas que se han formado aquí y volver a armarlo para continuar en otra operación. Obviamente, si la operación tiene que ser lo más continua posible, podríamos trabajar o pensar tener 2 equipos de estos en paralelo. Entonces, cuando paro uno y lo estoy limpiando, lo hago funcionar al que está al lado, ¿no? Me imagino. Les da la opción de que tanto el sólido como el filtrado se pueden aprovechar, es decir, que los dos podrían tener algún valor que me interese, entonces puedo recuperar ambos, ¿está? Y, bueno, la operación dentro de todo es bastante sencilla. El filtro de placas horizontales tiene un principio de funcionamiento. Perdón, ¿alguna pregunta de esto? Gente, No, profe. ¿va quedando claro? Sí, profe, se va entendiendo. Bueno, bien, continúo. El filtro de placas horizontales trabaja con un principio bastante parecido, se alimenta el líquido a filtrar, ¿sí? La suspensión, y va atravesando, fíjense, estos medios filtrantes que están colocados como en una torre acá, ¿no? Y, digamos, se va formando una torta en cada una de estas placas. También tiene un sistema de recolección del filtrado. Fíjense que la alimentación se hace por el costado y la filtración se recoge por acá y se centraliza en esta salida, ¿sí? Es decir, que podemos imaginar, como dice acá, a partir de esta entrada se alimenta cada uno de estos discos, ¿sí? También acá tengo un corte transversal, cada uno de estos discos en donde se me van formando las tortas, ¿sí? Y cuando la operación, digamos, me muestra que ya hay que hacer una presión, que se trabaja hasta determinadas presiones. A ver, imagínense que acá me voy a adelantar un poco. Estos son equipos que trabajan, van a medida que yo voy alimentando suspensión, imagínense que esto es el manómetro, cada vez me va marcando una presión mayor. ¿Por qué? Porque se forma una torta acá que actúa como medio filtrante y la fuerza que yo tengo que hacer o la presión que tengo que ejercer para que pase el fluido es cada vez mayor. Entonces seguramente el operario le dicen, bueno, mira, tenés que trabajar hasta que la presión llega, no sé, a 30 atmósferas o 20 atmósferas. Cuando llega a 20 atmósferas tenés que parar, se raspa la torta, se retira la torta
y se reinicia la operación. Lo mismo sucedía acá. Lo mismo sucede acá con los filtros de placa y marco. Acá seguramente tiene que haber un manómetro por algún lugar y seguramente en la alimentación se trabaja hasta determinada presión de alimentación. Dicen, bueno, mira, hay que cortar esta presión porque, bueno, ya no tiene más sentido porque el flujo que hay es ínfimo. Bueno, los filtros de hojas también es un medio filtrante que se deposita sobre estas hojas. Imagínense, esto es un corte también transversal. Imagínense como placas con el medio filtrante recubriendo estas placas. Se alimenta la suspensión, ¿sí? La suspensión es forzada a atravesar ese medio filtrante y el filtrado se recoge en cada uno de estos conductos. El principio de funcionamiento siempre es el mismo, es decir, forzar. Fíjense que acá tengo otro ejemplo de filtro de hojas, ¿sí? La suspensión se alimenta al recipiente, atraviesa el medio filtrante y se recoge la filtración o el filtrado por un conducto que es la sumatoria de cada una de esas hojas. Acá se pueden lograr presiones superiores que son posibles en un filtro de prensa y, digamos, se puede hacer un lavado más eficaz de la torta, ¿sí? Porque imagínense, yo introduzco todo este paquete de filtros acá, realizo la operación, cuando quiero limpiar, retiro esto sobre este riel y seguramente acá habrá una batea, algo, lavo los filtros o golpeo o raspo, que caiga todo acá. Entonces, la operación de limpieza o de extracción de la torta es mucho más sencillo que estar limpiando marco por marco, como en un filtro de placa de marco, ¿no? Entonces, a eso se refiere que se puede reducir la mano de obra o sea de un lavado más eficaz de la torta. Filtro rotatorio transversal de vacío. Acá se usa para sólidos cristalinos que frenan con rapidez. Imagínense una mesa horizontal como esta. Imagínense que esto pareciera una pizza. Acá las porciones. Se alimenta la suspensión. Esta mesa va girando, ¿sí? Digamos, la suspensión se pone sobre una malla que tiene el medio filtrante y por debajo se hace vacío, es decir, que se succiona el filtrado para que yo pueda extraer el mismo y digamos que la torta me quede acá arriba. Esto que se ve acá es una sección posiblemente que sea de lavado de la torta, porque posiblemente aquí lo que me interese es la torta y no el filtrado. Entonces, quiero retirar todo lo posible lo que hay de filtrado. Se vuelve a hacer un vacío, se vuelve a extraer ese líquido de lavado y el sólido se descarga con estos tornillos. Esto tiene la ventaja de ser un filtro de funcionamiento yo diría semicontinuo, pero, digamos, podría hacerlo funcionar de forma continua y hacer el tratamiento del material o suspensión que me interesa. El mejor ejemplo para mí de filtro continuo es el de tambor rotatorio, en el que esto es un tambor, ¿sí? Imagínense cómo está acá, en el esquema de la izquierda, en donde en su interior se hace vacío. Sobre el tambor está el medio filtrante, ¿sí? Y se sumerge una parte del tambor, la parte inferior del tambor, en la suspensión. Obviamente, al hacer vacío, la suspensión busca atravesar ese medio filtrante, se recoge el filtrado por dentro, pero superficialmente se me va formando una torta, ¿sí? Como se está haciendo vacío, esa torta queda retenida sobre el tambor que va girando, hasta que en un momento posiblemente se seque la misma del filtrado. También puede haber un ciclo de lavado, como se muestra acá. Ese lavado obviamente también es succionado. Puede haber otra sección de secado. Y finalmente hay una cuchilla de raspado en donde se va retirando ese material sólido, que acá sí podríamos imaginar que es el material de interés, ¿sí?
por ejemplo, en la industria celulósica, ¿sí? Yo recojo la fibra de celulosa sobre un equipo como este, los voy raspando y a mí no me interesa el agua o no me interesa la suspensión que puede llegar inclusive a contener químicos que vienen de la digestión, entonces posiblemente esto se descarta y por eso aparece una etapa de un ciclo de lavado, porque a mí lo que me importa acá son las fibras de celulosa. Entonces raspo y, bueno, le doy el uso o la aplicación que yo necesito posteriormente a esa fibra, por ejemplo, ¿sí? Bueno, los filtros de disco rotatorio también son equipos como estos, para mí son equipos bastante raros y me parecen muy delicados, pero evidentemente se los utiliza. Tienen el mismo principio de funcionamiento, se realiza un vacío y imagínense unos discos que tienen sobre unas estructuras el material, el medio filtrante, ¿sí? Y lo que hace también es girar en este sentido y se va produciendo la aspiración de la suspensión que se encuentra en esta batea, como aparece acá, ¿sí? Donde yo puedo, por ejemplo, hacer un tratamiento de agua. Me está quedando la duda si, a ver, no, estos trabajan parecido al, a ver, acá podemos hacer dos interpretaciones. Una en la que el material, la suspensión está adentro de la batea, o yo alimento la suspensión por dentro, entonces la torta se me forma por dentro. No tendría mucha lógica porque ahí, imagínense esto, como que los discos se hincharían. Entonces, en realidad es una batea que contiene el material a filtrar y hay un punto en el que tiene que haber un raspado de ese sólido para ser retirado. Si fuera la primera opción, habría que desarmar los discos y producir el vaciado del material internamente. O sea, no tiene mucho sentido porque estaría funcionando prácticamente como un filtro de prensa. Lo que sí, imagínense que tiene que ser un raspado muy suave y muy, digamos, exacto para de manera tal que no se dañe los medios filtrantes. La ventaja de esto es que te aumenta la capacidad de tratamiento por unidad de superficie respecto a esto, ¿sí? Porque acá está limitado solamente por la superficie lateral de este cilindro. Entonces, en cambio acá, yo sumo superficie en cada uno de los discos. Esto también me parece que se utilizaría más bien con suspensiones que no son muy concentradas, ¿no? Bueno, acá el mismo principio de funcionamiento. Imagínense, esto es un filtro de cinta horizontal. Es una cinta transportadora donde se va volcando la suspensión. Obviamente, debajo de esa cinta transportadora que contiene el medio filtrante encima, hay un vacío que lo que hace es aspirar la suspensión y se va formando una torta superficialmente. La ventaja de esto es que la cinta va avanzando y en algún momento va descargando la torta en un extremo. Me parece que esto es, en lo que respecta al filtro continuo, algo de las cosas que me imagino más eficiente. Y bueno, voy descargando la torta a medida que avanza esto, obviamente va filtrando cada vez más y la torta se va secando, es decir, que yo obtengo un material relativamente seco en un extremo. También podemos imaginarnos que en algún punto tiene acá está, caja de lavado, tiene algún lavado de la torta de filtrado, porque posiblemente lo que me interesa en este caso sea la torta de filtrado y no el filtrado propiamente dicho. Acá se habla de tratamiento de residuos. Si se habla de tratamiento de residuos, en realidad no me va a interesar mucho lavarlo, ¿sí? Porque en realidad lo que yo estoy buscando, si es tratamiento de residuos, es minimizar la cantidad de sólidos en esa corriente de fluente. Estamos hablando de equipos de 60 centímetros a 6 metros de ancho y de hasta 35 metros de largo. Fíjense que estamos hablando de superficie de filtración de 100 metros cuadrados, es decir, que son equipos realmente grandes, ¿sí? Obviamente, si yo estoy hablando de tratamiento de residuos, repito esto, lo que yo busco es que me queden solamente los sólidos disueltos, que después, bueno, seguramente eso tendrá un tratamiento bastante más simple
que con todos los sólidos de suspensión. Y estos sólidos de suspensión solamente se los separará como otra corriente para un tratamiento como un residuo sólido. Bien. ¿Me siguen, chicos? Vamos, ¿estamos todavía? Sí, profe. Bueno, denme un minuto, me voy a buscar un vasito de agua, así me recupero un poquito la voz y ya seguimos. Bien, continúo. Bueno, después aparece la filtración centrífuga, ¿sí? Hasta ahora veníamos trabajando con equipos que a lo sumo aplicaban vacío, es decir, utilizaban la presión para producir el paso del fluido a través del medio filtrante. Perdón, ya me dio un poquito de sueño. En la filtración centrífuga, la fuerza que se utiliza es obviamente la fuerza centrífuga en lugar de la fuerza de presión. Ustedes ya conocen el principio de funcionamiento de la centrifugación. Entonces, ¿qué sucede? Se introduce una suspensión. Acá hay una cesta, ¿sí?, que contiene unas paredes cribadas, digamos. Sobre esas paredes cribadas, o sea, todo el cilindro, está una cesta perforada, mejor dicho, está el medio filtrante, que es esta parte más oscurita, y la suspensión, ¿qué es lo que hace? Obviamente por la fuerza centrífuga, esto está girando, la suspensión entra, como es un líquido, se va en dirección hacia la periferia de esta cesta y busca atravesar el medio filtrante y la cesta perforada, pero el sólido de la suspensión queda retenido por el medio filtrante. Y se va separando el filtrado por estos canales y el sólido va quedando retenido dentro del equipo. Es decir, que el equipo centrífugo va reteniendo el sólido adentro. Como verán, es interesante porque estoy utilizando otro tipo de fuerza. Se obtienen sólidos mucho más secos que en el caso de un filtro prensa o un filtro de vacío. Estamos trabajando, fíjense, a 4.000 revoluciones por minuto y diámetros de cestas de hasta 48 pulgadas, ¿sí? 4 pulgadas son 10 centímetros, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de cestas de 1,20 m más o menos de diámetro. O sea, son unos interesantes equipos por su tamaño.
Y bueno, la ventaja de esto es que yo puedo imaginar, puedo imaginarme que este equipo trabaje de forma discontinua, es decir, lo opero hasta que se forma un determinado espesor de torta, que hace que evidentemente el caudal de filtrado caiga, porque a medida que la torta aumenta, no se olviden que la torta y el filtro, ya vamos a ver, se comportan como resistencia a la filtración. La primera resistencia, la que es inevitable, es la del filtro. Y la segunda, que es la del material que se deposita como torta, es una resistencia que va aumentando en el tiempo. Entonces podemos imaginar que el proceso sea discontinuo, es decir, que cuando se alcanza cierto espesor de torta, detengo el equipo, raspo la torta, retiro la torta, y hasta que alcanzo el medio filtrante y reinicio la operación cuando el filtro está limpio. O puedo imaginarme sistemas en los que, como en este caso, la centrífuga está funcionando, ¿sí? Y coloco una cuchilla que lo que hace es mantenerme, o sea, imagínense que la suspensión se está alimentando, esto está girando, se va formando la torta, se va retirando la filtración, el filtrado, perdón, pero hay una cuchilla que va raspando y va manteniendo el espesor de la torta. No se olviden que esto está girando. Entonces va raspando y mantiene el espesor de la torta, por así decirlo, constante, ¿sí? Y obviamente hay una descarga acá por el centro de los sólidos que se van desprendiendo del proceso este de raspado que se hace de forma continua. También podemos imaginarnos que haya un lavado, ¿sí? Porque de nuevo, acá quizás sea el sólido el que me interese, puede ser, ¿sí? Bueno, hablamos, anteriormente hablamos de velocidades de 4.000 RPM, acá hablamos entre 600 y 1.800, ¿sí? Fíjense que el espesor de la torta entre 2 a 6 pulgadas, estamos hablando de espesores entre 5 y 15 centímetros. Acá es interesante porque, claro, yo hago el rascado y bajo la velocidad. Entonces, al hacer el rascado y bajar la velocidad, favorezco que se descargue el sólido por acá. Fíjense, por ejemplo, un ejemplo sería la utilización del refinado de azúcar, donde se operan, hablamos de ciclos de 2 a 3 minutos por carga, ¿sí? Y se pueden llegar a producir hasta 5 toneladas por hora de cristales por máquina. Es decir, nuestra suspensión sería una solución concentrada de azúcar. Lo que formo acá, la torta, son los cristales de azúcar. Voy produciendo el raspado y voy retirando esos cristales de azúcar, por así decirlo, concentrados, ¿no? Imagínense que esto está todo húmedo, ¿no? Bueno, obviamente si yo paro la alimentación y continúo la centrifugación, como leímos anteriormente, obtenemos sólidos más secos que en los casos anteriores, ¿no? Entonces, podemos imaginar que son operaciones que se centrifuga, se para, se raspa, se vuelve a alimentar, se centrifuga, se para, se raspa y así sucesivamente, como es lo que me da a entender acá. Y que podemos llegar a obtener producciones de hasta 5 toneladas por hora por máquina. Bien, estas son las centrifugas automáticas discontinuas, perdón, tienen el mismo principio de funcionamiento con la cuchilla, ¿sí? Acá lo mismo, es decir, digamos, hay una alimentación, ¿sí? Acá, fíjense que acá las dos centrífugas estas en realidad trabajan con el eje horizontal, que no son los casos de las anteriores, ¿sí? Bueno, perdón, esta era discontinua, no sé si lo enfaticé. ¿Por qué? Porque yo tengo que parar la operación para retirar la torta. Pero en el ejemplo que di del azúcar, el sólido es el que me interesa y no la suspensión, en este caso el filtrado, ¿no? Perdón. Y en estas, tanto las automáticas discontinuas como las continuas, el raspado se va produciendo de forma continua y voy retirando tanto el filtrado como la torta. Obviamente, el diseño tiene que ser de forma tal, fíjense que acá me señala la torta, ¿sí? Y acá me está mostrando, fíjense, la descarga de sólido, es decir, que a medida que va raspando, lo va llevando hacia el extremo y lo va volcando, lo va retirando al sólido en este caso. ¿Está? Bueno,
Todo el tiempo estuvimos hablando de filtros para fluidos o para suspensiones líquidas, ¿sí? Pero también hay filtros para gases, ¿sí? Este es un ejemplo de filtros utilizados particularmente en la industria de la yerba mate, ¿sí? Acá tienen son como tubos, en este caso, de material filtrante. Imagínense que cada uno de estos 4 acá son tubos de tela, ¿sí? Por abajo se hace entrar la corriente de aire que obviamente el contaminante o el sólido que yo quiero retener es polvo de hierba, porque estoy poniendo el ejemplo de la hierba. El aire forzado a atravesar estos tubos sale limpio por acá, sin partículas de hierba, y las partículas de polvo quedan retenidas internamente en estos tubos de tela. En algún momento estas mangas, o hago un soplado inverso, de manera tal de hacer caer el polvo en esta tolva, ¿sí? O puede haber algún sistema que se detenga y que sacuda el equipo, de manera tal de que el sólido que está formando posiblemente una pequeña torta internamente en estas mangas, caiga y, bueno, se derrame en esta tolva y sea recogido acá como un sólido en el fondo. Me parece que es un diseño muy, muy práctico, muy inteligente, porque no está requiriendo mucho más que posiblemente, como yo digo, un sistema para sacudir las mangas y hacer caer el sólido, sin que necesariamente yo tenga que invertir presión de aire inversa para hacerlo caer, ¿sí? Creo que de hecho no se usa el aire, sino que se usa este sistema que yo digo de sacudirlo un poco para que el sólido se desprenda y caiga. Bueno, cosas importantes. Y esto yo ya lo enfaticé, bueno, pasa lo mismo que con la sedimentación. Nosotros vimos la sedimentación por gravedad y la sedimentación centrífuga, ¿sí? La filtración por gravedad ya vimos que es lenta y, digamos, si lo miramos desde el punto de vista de los alimentos, no nos conviene o no es muy aplicable. Fíjense que justamente la filtración por gravedad lo que utiliza como fuerza impulsora la fuerza de gravedad, ¿sí? Vale la redundancia, y el problema es ese, digamos, que no puedo acelerar el proceso porque eso no lo puedo cambiar, solamente lo puedo hacer aprovechando la columna de líquido. Es decir que la filtración centrífuga sí encuentra aplicaciones en el clarificado de alimentos, como por ejemplo en cerveza. En cerveza yo he visto que se usan los filtros de placa y marco, en vino y sidra lo mismo. Bueno, los jarabes de azúcar acabamos de ver, las centrífugas que lo hacen con rascado y van retirando de manera continua el material. Es decir que, bueno, cuando hablamos de alimentos, generalmente tratamos de que esas operaciones sean de tiempos relativamente cortos. Bien, chicos, ¿dudas? Nada. Bien, mi idea era dar las dos partes hoy, pero me parece que va a ser un poco agotador, tanto para mí como para ustedes. Entonces, les propongo dar la otra parte en el día de mañana a la misma hora, si es que no hay problemas o objeciones. Dale, profe. ¿Les parece bien? Sí, sí, profe. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta de este tema, de esta primera parte? Bien. Bueno, nos vemos mañana, ¿les parece? Les mando un mensajito, así la misma onda, y nos conectamos como para que ustedes tengan por lo menos, no digo cerrado al 100%, pero que me quiero quedar con la conciencia tranquila de que desarrollamos todos los temas y para que ustedes tengan por lo menos la visión que tenemos de la cátedra para cuando vayan a rendir, si es que no aprueban en la promoción. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos mañana en todo caso. Chau.
Nos vemos, profe.